En el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, encontramos que los discípulos reciben una promesa. El Cristo resucitado les promete que han de recibir el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo va a venir sobre ellos. Por esta razón, le exhorta a quedarse en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Sería la acción del Espíritu Santo, no otra cosa. Sería la acción del Espíritu Santo lo que convertiría a ese grupo de personas que hasta hace unas pocas horas eran gente temerosa en iglesia, en el pueblo de Dios. A esos discípulos que estaban escondidos, el Espíritu Santo los iba a convertir en la iglesia de Jesucristo. Ese grupo de discípulos desbandados, atemorizados, iban a proclamar el Evangelio de Jesucristo. La acción del Espíritu Santo iba a capacitarlos para hacer la misión de la iglesia. En Hechos 1, esa promesa se vuelve todavía más clara, porque el Espíritu Santo se dice que le va a dar poder para testificar y para llevar a cabo la misión encomendada, desde Jerusalén hasta llegar a lo último de la tierra. Los discípulos se dedicaron a la oración, entre tanto se cumplía la promesa del Maestro, y así llegó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era una de las 3 principales fiestas judías que se celebraban en los tiempos bíblicos. Era una fiesta de las cosechas, donde la gente traía los primeros frutos de la cosecha para dedicarlos al Señor. Pues ese día de Pentecostés, de repente, vino del cielo un estruendo, como un viento fuerte, como si fuera un huracán. Se les aparecieron unas columnas, unas lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Y junto con esas lenguas recibieron la capacidad de hablar en otros idiomas, en idiomas nuevos que hasta ese punto desconocían, pero Dios le estaba dando esa capacidad con un propósito específico. Esos dones no eran para uso privado ni para exhibición, y mucho menos para vanagloriarse de que habían tenido una experiencia fantástica o sobrenatural. El propósito de las lenguas era hablar las maravillas de Dios, o sea, comunicar el Evangelio de Jesucristo. Y por medio de esa proclamación es que se conforma la iglesia. Esa comunidad que es forjada por el Espíritu y por la proclamación del Evangelio, desarrolla entonces unas características muy particulares: señales y maravillas, unidad, solidaridad, compasión, perseverancia en la fe, comunidad de mesa, compartían los alimentos, un espíritu de alabanza, tenían el favor del pueblo y tenían un fervor evangelístico. Estas características se derivaban de la acción del Espíritu Santo, que al caer sobre la iglesia la transforma en una comunidad sanadora, en una comunidad de reconciliación, de misericordia y de perdón. Yo provengo de una tradición protestante que originalmente se llamaba el movimiento de restauración. Un movimiento que buscaba el ideal de restaurar la iglesia conforme al modelo del Nuevo Testamento. Nuestros patriarcas y nuestras matriarcas entendieron que la iglesia de su tiempo necesitaba ser restaurada, renovada, y lucharon por eso, y Dios se lo concedió. Por eso fue que forjaron, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, una nueva comunidad de fe, un nuevo estilo de adorar, una nueva forma de acercarse al Señor, porque entendían que la iglesia tenía que ser renovada. Y hoy, ya en el siglo XXI,
La idea de renovar la iglesia sigue siendo sumamente importante. ¿Por qué? Porque la iglesia es necesaria. Necesitamos la iglesia. Necesitamos la iglesia porque usted y yo necesitamos una comunidad donde la gente nos conozca por nuestro nombre, donde la gente nos reciba sin prejuicios, sin juicios y sin explicaciones. Una comunidad que nos acepte como somos, en el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos esa comunidad donde la gente nos llame hermano y hermana y sea de corazón. Aunque no seamos familia de sangre, necesitamos una comunidad donde de nuestra buena voluntad podamos compartir nuestros bienes los unos con los otros para cubrir a aquellas personas que están en necesidad sin pedir un recibo. Necesitamos una comunidad donde podamos abrazar niños que no son nuestros y cuidarlos con el amor que lo haríamos por los nuestros, porque es Dios quien pone ese amor en nuestros corazones. Y así es que en la iglesia se van forjando toda una serie de relaciones sólidas, que a veces son más fuertes que las relaciones de sangre, que las relaciones de familia. Muchos de nosotros tenemos familiares que no vemos y que nosotros no manejaríamos media hora para poder estar con ellos una tarde. Sin embargo, a veces viajamos grandes distancias para estar con nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe. ¿Por qué? Porque hay un lazo que nos une y ese lazo tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Y para hacer ese tipo de iglesia, la iglesia que es dirigida por el Espíritu Santo es una comunidad sanadora, necesitamos la acción del Espíritu Santo en nuestros medios. Por eso, en esta hora, yo le invito a que se una. Vamos a unirnos y vamos a levantar una voz, un clamor a Dios. Y vamos a pedirle a Dios un nuevo derramamiento de su Santo Espíritu. Un derramamiento que nos dé poder para testificar. Un derramamiento que permita que el Espíritu Santo nos capacite para llevar a cabo la misión de la iglesia. Un derramamiento del Espíritu Santo que sane nuestras iglesias. Sí, que nos sane. Que nos sane. Porque una iglesia enferma no puede sanar. Una iglesia endurecida no puede ministrar. Una iglesia ciega no puede ver al necesitado. Una iglesia sorda no puede oír el clamor del pueblo. Una iglesia amargada no puede consolar. Una iglesia indiferente no puede ser misericordiosa. Una iglesia legalista no puede ser compasiva. Una iglesia chismosa no puede tener palabras que restauren a la persona necesitada. Una iglesia que vive de apariencias no puede dar testimonio de la verdad. Una iglesia que juzga y señala no puede ser instrumento de la gracia transformadora de Dios en Cristo. Y por eso, en esta hora, únase a mí y vamos a orar y vamos a decir, ven Espíritu Santo. Porque una iglesia puede sanarnos, pero también nos puede herir profundamente. Y lo triste es que ambas cosas pueden pasar en un mismo día. Ven Espíritu Santo, transfórmanos y úsanos como instrumentos de sanidad, de perdón y de reconciliación. Ven Espíritu Santo, restaura a la persona herida, sana los corazones rotos. Ven Espíritu Santo a mi casa, a mi iglesia, a mi comunidad, a mi pueblo, a mi país. Ven Espíritu Santo, ven a mi iglesia local y conviértela en una comunidad sanadora. En el nombre de Jesucristo clamamos diciendo, ven Espíritu Santo, ven. Gracias por escuchar Prediquemos.
Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.